a mi reportero en acción, estar por uno y otro lado, un evento por aquí, madrugada, a veces chambea duro, está un rato por Ancón, un rato por Puente Piedra, por San Juan del Lurigancho, hasta Huaraz ha llegado, señores, para traernos la información. Ya me da ganas de ponerle un monumento a mi reportero en acción. Así que, a ver, vamos a, manden su mensaje, ¿qué le podemos regalar a nuestro reportero en acción? Porque chambea un montón. Como él nos tiene acostumbrados a traernos las primicias, las calientitas de todos sus artistas, ¿con qué nos sorprenderá hoy? Hola, ¿cómo estás? Amigo Eduardito, un besito, gracias por esta bonita entrevista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el showzazo acá? Espectacular, la gente te ha esperado con mucho cariño. Oye. Sí, yo creo que una imagen, un video vale más que 1000 palabras. Ñañita, ¿cómo vamos el 31? ¿Dónde vamos a estar? Para todos nuestros amigos, el 31 tenemos 4 presentaciones acá en Lima. En Lima. Estaremos acá en Santa Rosa, también estaremos por Huaycán, estaremos en el Cono Norte. ¿Qué local te acuerdas en Lima de Norte? No, pero es en el Cono Norte, no se equivoquen. Yarita Lisset Yanarico, la chinita del amor. Otra cosita, ¿cómo tomas esa premiación de tu radio, de tu casa? ¿Te ha esperado? Es más, han puesto las bombardas justo cuando tú venías, una diferencia muy especial, ¿no? Creo que tengo esa suerte, no sé, para mí, gracias Radio Unión por esa bonita premiación y por las bombardas, muchas gracias. Voy a dar siempre todo de mí y voy a seguir esforzándome para hacer más canciones y siempre llevar en alto el huayno sureño. Sí, a los éxitos y el 2017 para arriba. Para arriba, este 2016 hemos cerrado con paso firme, 2017 igual, Dios mediante. Gracias público maravilloso por apoyarme, muchas gracias. Tú sabes que no puedo despedirme sin hacerte unas preguntas pícaras. El 31 de diciembre, ¿vas a usar prendita amarilla? Sí. ¿Semilo? Semi. O hilo completo ya. Un hilo completo, pues. Semi. A los fans al menos dile, pues ya, por ese día nomás. Semi. Gracias, Yañita.